de acuerdo al programa, se refiere al sistema de mercado, pero debemos verlo desde el punto de vista más, llamémosle, más original o más histórico en el desarrollo de la ciencia económica. Y sobre todo cuando digo el desarrollo de la ciencia económica, me estoy refiriendo al desarrollo teórico de la ciencia como tal. De tal manera que la revisión que nos toca hacer el día de hoy más está ligada a la economía clásica, que indudablemente también está aparejado a el pensamiento económico liberal, o sea, el clásico, insisto, pero desde el punto de vista liberal, porque hasta ese momento, digamos, los fundadores de la teoría, aunque muchos conceptos, muchas categorías ya existían desde la antigüedad, pero no es sino precisamente a través de quien trata de sistematizar el conocimiento, que ya dijimos su nombre es Adam Smith, y que después, aparte de Adam Smith, por supuesto, hay otros pensadores más, muchos investigadores, algunos incluso psicólogos, no necesariamente economistas, y por eso esta teoría económica está fundamentada, particularmente la microeconomía, en teoría de subjetiva de valor, así se le llama, porque la participación de los entes o agentes económicos han sido observados a través de su comportamiento en la sociedad. Y cuando hablamos de comportamiento, estamos hablando de conductas en la toma de decisiones para poder avanzar, para poder subsistir, satisfaciendo sus necesidades. Entonces, como les mencionaba, es la versión más simplista, si la queremos ver así, aunque para el desarrollo teórico, naturalmente es un gran avance, ¿verdad? De no tener nada a tener ya un sistema eh, más o menos ordenado de conocimiento para poder interpretar la realidad, ya es bastante. Entonces, a partir de digamos, ese anticipo de ideas que les estoy mencionando, vamos a seguir eh, este índice que es fundamental para la teoría económica y, insisto, particularmente para la microeconomía. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Pues vamos a ver el modelo simplificado del funcionamiento de la economía. O sea, vamos a revisar un poco eh, ese rol del ser humano, ya sea desde el punto de vista del consumidor o bien desde el punto de vista del productor, que como ahí se menciona, proveedor u oferente. Vamos también a revisar algo en relación a los factores de la producción y la remuneración a esos factores. Esto quiere decir que eh, si lo vemos de una manera desapasionada, como se acostumbra a decir, no vamos a hacer nada prácticamente nuevo, porque es algo que ustedes ya conocen, ya lo han visto. En el curso de recursos económicos de Centroamérica está el tema. Probablemente muchos de los que son peritos o bachilleres en administración, tanto pública como administración empresarial o de empresas, también en el curso de, incluso secretarios, ¿verdad? Que han visto algo de economía, pues probablemente ya vieron este modelo. Entonces vamos a tratar de ser lo más breve posible, aunque deteniéndonos en aquellos elementos que sí nos interesa que queden resaltados porque son la base, al final de cuentas son la base primero para entender el modelo de economía cerrada, pero más que todo para que entendamos después los roles en que va a participar el ser humano cuando estudiemos la parte directamente relacionada con la teoría de la demanda y luego lo que tenemos que ver con la teoría de la oferta. O sea, son los dos grandes bloques que corresponden a este curso en este programa. Entonces, dicho lo anterior, vamos a tratar de ir recordando estos elementos
Y, bueno, hay una justificación más. En el estudio que se hizo hace alrededor de 3 años en la facultad para cambiar el pensum de estudios, para pasar del año 95 al año 2018-2019, creo yo, pues se hizo una revisión exhaustiva de todos los programas y también de la configuración del pensum de cada una de las carreras. Y por supuesto hubo cambios, algunos significativos y otros pues, no muy significativos, pero que ya que se sentaron las bases para un nuevo pensum de estudios. Dentro de ese nuevo pensum de estudios, el curso de microeconomía eliminó este tema porque precisamente se consideró que ya estaba incluido en la parte que le correspondía a recursos económicos de Centroamérica. No obstante, lo que he mencionado, este nuevo pensum de estudio no ha sido aprobado por el Consejo. Es decir, internamente en la facultad ya se aprobó, pero para que tenga validez, o sea, plena validez, tiene que ser aprobado por el Consejo. Que eso entre a consideración en el Consejo, pues de por sí siempre ha sido una tarea bastante burocrática que ha tomado a veces 2, 3 años para que suceda. Y ahora con las cuestiones de los últimos 2 años de la pandemia, bueno, casi 3 de la pandemia, pues va a ser un poquito más tardado, seguramente. Entonces, como parte de nuestra misión y nuestra responsabilidad es considerar esta temática, así que esa es la razón por la cual vamos a considerarla en el día de hoy y probablemente vamos a concluir el siguiente día. Lo que sí vamos a tratar de hacer es bastante breve. No nos vamos a detener mucho en unos temitas que están más que reconocidos, ¿verdad? Que ustedes lo saben, lo perciben, lo sienten, lo conocen, lo viven, en, y valga ahí la redundancia en el diario vivir. Entonces, solo vamos a dar la parte más que todo temática para que ustedes tengan el recuerdo, ¿ya? De lo que ya conocen y tenerlo un poco más, digamos, más fresco en la memoria. Dicho lo anterior, aparte de esta primera, digamos, este primer párrafo del índice, vamos a ver el modelo simplificado, que es complementar, ¿va? El, el tema 1 que prácticamente dice el modelo. Por supuesto, nosotros dentro de microeconomía, en el programa de microeconomía, sí hicimos un cambio, llamémosle significativo en su momento, porque esto ya quedó plasmado, que es el punto de vista de la economía abierta, pero no como se mira tradicionalmente el tema, como el modelo de economía abierta, sino más modernamente como se interpreta a través de los nuevos avances en el estudio de la economía ambiental, porque está reconocido, ¿verdad?, por todos los pensadores de este siglo y de finales del siglo pasado, que definitivamente la ciencia económica tiene que considerar en sus saberes la economía ambiental, o sea, todo el estudio de los elementos que participan en los cambios ambientales o el medio ambiente, porque es una parte, digamos, sobre la cual es la plataforma sobre la cual se desarrolla toda economía o todo sistema económico o toda la vida económica de cualquier país, región o estado o ciudad. Entonces, por eso sí hay una revisión a esa temática que probablemente eso sí no lo ven en el curso de recursos económicos. Me imagino que todavía no está considerado, pero nosotros sí lo tenemos en el curso de microeconomía desde hace ya varios años. Y todo esto debido, por supuesto, a lo que les mencioné
no el primer día, pero sí el siguiente, aunque el primer día les di unos pincelazos, como se acostumbra a decir, sobre la revisión de la temática, ya considerando el medio ambiente como un factor determinante en el beneficio o en el bienestar de la sociedad, y la necesidad de tomar conciencia sobre todos los elementos que están vigentes y pendientes de solución en muchos países. Sin embargo, considerados a partir de la reunión de Brasil, de Río de Janeiro, y más recientemente, si ustedes quieren actualizarse, con la reunión de los mandatarios de los países en París, que tenía que ver también con el medio ambiente y el cambio climático, pues se han ido reforzando estos conocimientos. Entonces, desde el punto de vista de la teoría, y sobre todo la teoría descriptiva, la economía descriptiva, ya han surgido nuevos conocimientos, o por lo menos nuevas, nuevos conceptos, nuevas categorías o leyes que le han dado pues un alimento a la teoría para que en el estudio económico siempre se tengan en consideración. Por eso vamos a hablar, por ejemplo, acá, cuando hablemos de la economía abierta, de las externalidades, por ejemplo. ¿Va? Externalidades, que es una palabra, digamos, acuñada prácticamente de hace unos 30 años para acá, más o menos. Entonces, que es un elemento considerable. De hecho, muchos de los países ya toman en consideración para cualquier actividad económica el impacto que tiene una acción, por ejemplo, la construcción de un edificio o la construcción de una planta de una fábrica, etcétera, etcétera, porque exigen ya de acuerdo a la ley, una licencia de construcción. O sea, ya no es la clásica licencia municipal donde se pedía, de acuerdo a los planos, que se autorizara la construcción de un edificio, la construcción de una casa, etcétera, que eso sigue teniendo vigencia, por supuesto, pero ya en casos más específicos se solicita la licencia ambiental, que es pues un gran avance, llamémoslo así, siempre y cuando se haga de una manera consciente para que efectivamente los impactos positivos o los impactos negativos de cualquier proyecto, sea de construcción o de tecnología o de cualquier ámbito de otras ciencias o disciplinas, pues tengan una regulación para proteger el medio ambiente. Y protegiendo el medio ambiente, lo que estamos haciendo es protegiendo el futuro de las generaciones que vendrán después de nuestro presente. Bueno, dicho esto y como antecedente, entremos entonces a revisar el modelo. Usualmente el sistema económico de mercado, libre empresa o sistema capitalista, ya lo saben ustedes, se caracteriza y sobre todo se analiza sobre la existencia en el modelo de dos entes o agentes económicos. Hemos hablado prácticamente en todos los días de la unidad o el agente económico individual, la unidad familiar en términos más generales, y la unidad productiva, que podría ser en todo caso la empresa, sea unipersonal o sea una sociedad colectiva, como sea, pero la consideramos una unidad dentro de el gran esquema del sistema económico. Dos entes o agentes económicos que al final de cuentas pueden ser la misma persona, ¿verdad? Realmente lo que estamos viendo en este caso son las funciones o los roles que tomamos en cada uno de los momentos en que nos toca participar en el diario vivir para nuestro rol como consumidor o nuestro rol como productor. Probablemente algunos pensarán que nuestro rol mayoritario más significativo en la vida, al menos mientras no seamos empresarios, somos o desarrollamos el rol de consumidor. Y eso es cierto, ¿ah? Porque prácticamente nuestra actividad productiva se reduce en la mayoría de los casos más que todo a prestar un servicio
y ese servicio se llama trabajo, ya sea de carácter o categoría física o intelectual. Pero no vemos más allá que al final de cuentas sí estamos contribuyendo de una manera directa o indirecta a todas estas actividades, a todas las actividades que se desarrollan dentro de un sistema económico. Entonces sí tenemos dos roles. Cada individuo en lo particular y la unidad familiar como tal tiene dos roles. El rol que predomina o prevalece en la conciencia colectiva es el rol de consumidor, pero clásicamente se reconoce que el rol de la familia también corresponde al rol de productor, o sea, el de generar bienes y servicios para contribuir al bienestar de la sociedad. Y así es como se debe de interpretar. Pero para efectos abstractos del análisis del modelo económico, los separamos, ¿no? Ponemos por un lado al ente consumidor o demandante y en el otro, o sea, en el otro extremo, enfrentado, si lo queremos ver así, el rol de productor u oferente o empresa, como se le acostumbra también a decir. Entonces, habiendo, digamos, realmente considerado de que existen esos dos roles dentro del ser humano, ya como productor y ya como consumidor, pues entonces en cada uno de esos roles se concentra la actividad económica. La unidad familiar del ser humano en lo individual en su rol de consumidor enfrenta dos problemas. Ahora hay que ver, bueno, sí, en el rol o la función que tengo de la actividad económica que realizo, tengo que tomar decisiones en cuanto al qué o al cómo voy a consumir para poder subsistir, para poder satisfacer mis necesidades. Y vemos que el concepto de necesidad está latente, presente, indefinidamente en todos nuestros actos, o sea, porque en toda nuestra vida, por decirlo así, porque el ser humano desde que nace, incluso antes de nacer, ¿verdad? Cuando todavía está en el vientre de la madre, presenta necesidades, ¿verdad? La necesidad de afecto, la necesidad de alimentación, etcétera, etcétera. Y desde que nace, bueno, una vez ya en el mundo, pues igualmente, cada vez aumentan sus necesidades de alimentación, digámosla en primera instancia, pero también el de afecto, el de conocimiento, etcétera. Entonces, las necesidades están presentes, las querramos o no. Todo ser humano, aún viendo desde el punto de vista del ser primitivo, pues con mayor razón podemos identificar plenamente la presencia de necesidades y el ser primitivo tuvo que buscar los medios para poder satisfacer esas necesidades. Y las necesidades más ingentes o más inmediatas, como sería la necesidad de subsistencia a través de calmar el hambre, guarecerse del clima, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que nadie podemos decir, ¿verdad?, con toda la certeza del caso de que no tenemos necesidades o que no padecemos de necesidades. O sea que no nos podemos quitar de, para nada ese estigma, llamémosle así, de que posee todo ser humano. O sea, las necesidades están presentes para todo ser humano, independientemente de su edad, de su raza, de su religión, de su tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es el gran problema del ser humano en principio, pero luego viene lo demás. ¿Cómo satisfacer esas necesidades ante la relativa o no necesariamente relativa, sino ante la escasez, como hemos dicho ya en la mayoría de las pláticas, la escasez de los recursos frente a la inmensa necesidad o la inmensa cantidad de necesidades de la sociedad, pues los recursos resultan escasos. Aunque en apariencia, relativamente en un momento determinado podríamos decir, no, eso no es cierto porque
recursos abundan, sí, abundan, pero si la enfrentamos a las necesidades que satisfacer, definitivamente exigen que se haga una priorización de las necesidades para ir satisfaciendo aquellas que son de mayor importancia o que están más intensas o se presentan más intensivamente en el ser humano. Entonces, derivado de eso es que hay que considerar que el ser humano en lo individual y el ser humano en lo colectivo, o sea, como sociedad, tiene que tomar decisiones para el uso de los recursos que, como ya hemos insistido, son relativamente escasos. Voy a agregar la palabra relativo precisamente para evitar algún pensamiento o a una crítica de que alguien podría decir, no, pero tal cosa no es escaso, es abundante, pero es relativamente escaso, insisto, en relación a la alta cantidad de necesidades que presenta el ser humano. Y por supuesto, si consideramos que en la actualidad la, la humanidad ha crecido desde que se lleva históricamente las estadísticas, la humanidad ha crecido en tamaño, en el sentido que ahora somos más de lo que éramos hace 10 años. Somos más de lo que éramos hace 40 años. Probablemente muchos de ustedes no existían hace 40 años, pero yo les puedo decir que somos más ahora que hace 40 años. Y somos más ahora que hace 70 años. Yo lo puedo garantizar. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Conforme más crece la población mundial, aunque si pudieran considerar que existían los recursos para poder satisfacer la necesidad de la población mundial, en el año 50, 1950 o en 1900, se podía haber dicho que sí había para todos. Pero hemos visto históricamente en las estadísticas y la evidencia real de que hay pueblos enteros, hay países enteros, hay comunidades enteras que están padeciendo de falta de satisfactores y particularmente el hambre. O sea, hay casos bien emblemáticos de poblaciones enteras de países o de pueblos o de colectividades que están padeciendo hambre. Por muchas razones, ¿verdad? Pero una de ellas, y es la más importante a considerar, es de que los recursos son escasos. Que algunos economistas o algunos otros científicos puedan decir lo contrario, probablemente. Probablemente podrían haber recursos suficientes para cubrir todas las necesidades de la población, pero el problema es de que los recursos tecnológicos para poder abarcar y sostener una producción capaz de satisfacer esas necesidades de manera sustentable, primero, y sostenible, son escasas. Entonces, de ahí que definitivamente eso es lo que está provocando la situación que hemos analizado y que seguiremos analizando a través del tiempo, ¿va? Porque mientras no haya una situación completamente distinta a las actuales, no vamos a poder superar esas condiciones infrahumanas de algunas sociedades o pueblos que están sufriendo de necesidades, o sea, de falta de satisfactores. Y no me voy a referir específicamente al hambre, ¿verdad? Sino que en general muchas necesidades, no solo alimentos, sino también educación, también vivienda, también comunicación, transporte, etcétera, etcétera, que al final de cuentas son los que la suma de todos estos bienes, ¿verdad? Son los que proveen la satisfacción de una población. Bueno, dicho eso, continuemos revisando la teoría. Por el lado de la unidad productiva, o sea, el rol de productor, empresa o empresario, constituye
el otro ente o ente económico que participa en este sistema, en ese modelo. También tiene dos funciones, aparte que es proveedor, como ya lo hemos mencionado, también es un consumidor. ¿Por qué decimos que la empresa o el empresario es un consumidor? No desde el punto de vista individual como persona, sino como persona jurídica, como empresa, porque requiere de insumos, requiere de materiales, requiere de factores de la producción, necesita recursos naturales o materias primas, necesita tecnología, o sea, capital, maquinaria, equipo, etcétera. Necesita personal, el capital humano, como se le llama ahora, que es el recurso humano, la mano de obra, para poder producir. Y necesita también la capacidad intelectual, o sea, la capacidad empresarial, o sea, este factor más que todo de creatividad para poder organizar, integrar, administrar todo ese paquete de factores de la producción que integrados y administrados correctamente estarán produciendo un bien o un servicio que satisface necesidades de la colectividad. Entonces, se insiste que cada uno de los entes económicos tiene esos dos roles, ¿verdad? Desde el punto de vista de consumidor y como desde el punto de vista de productor, tanto si lo vemos desde una esquina como si la vemos de la otra esquina. Bien, siempre poniéndonos en los zapatos de la unidad productiva individual, pero también si lo queremos proyectar a la sociedad en su conjunto, de igual manera se manifiesta esta problemática que hay que solventar y que tiene que solventar el empresario o el emprendedor o la empresa y que igualmente tendrá que solventar la sociedad. Y es lo que se está mencionando acá son, digamos, aspectos de carácter interno y otros de carácter externo. Cuando lo analizamos desde el punto de vista interno, circunscribámonos en este momento solo a la empresa, o sea, a la actividad productiva, y veamos qué es lo que a él, ella, o como ustedes lo quieran interpretar, pero es la empresa, es el productor, es el empresario o la empresaria, pues tienen que tomar decisiones sobre el qué y el cómo. Y cuando se refiere al qué, lo que quiere decir es qué requiere esta sociedad o esta comunidad o este grupo social que yo pueda proveer. O sea, está esta sociedad presentando índices de necesidades en X o Y satisfactor, o sea, falta de satisfactores, ya sea de A, de B o de C, o sea, de alimentación, de vivienda, de educación, etcétera. ¿Qué es lo que necesita esta sociedad y que yo en mi rol de productor podría contribuir a solucionar, a resolver? Por supuesto que estamos hablando dentro de una plataforma, o sea, en un campo específico de la economía de mercado. Esto quiere decir que el pensamiento del productor es eminentemente un pensamiento empresarial, lucrativo. Eso es lo que hace, al final de cuentas, la existencia y coexistencia de la empresa dentro de un grupo social, una empresa, en una sociedad o en un sistema económico en la que sabe el que va a asumir un emprendimiento que va a tener un resarcimiento por la actividad que desarrolle. Ahora bien, tiene que pensar muy bien, hacer un análisis exhaustivo, correcto y completo para saber o para interpretar, que a veces no es solo saber, sino que hay que interpretar las necesidades de la población. Y entonces esto resulta siendo uno de los problemas de carácter interno
para la empresa o el emprendedor. ¿Qué es lo que requiere esta sociedad? Y, por supuesto, en apariencia puede ser una cosa, pero que en realidad puede ser otra. Por ejemplo, hemos usado eh, un caso eh, donde se menciona que un empresario muy entusiasmado decide que va a poner en un lugar, un pueblo, un municipio donde ve que la mayoría de la población todavía no usa calzado y decide que ahí va a instalar una empresa, una fábrica de calzado para poder calzar a toda la comunidad. Por supuesto, vendiendo, vendiendo su producto, ¿ah? O sea, no gratis. Y entonces resulta que con todo ese entusiasmo instala, invierte en, ahí valga la redundancia, inmobiliario, equipo, edificio, contrata personal y comienza a fabricar calzado y lo pone a la venta. Con la expectativa de que prácticamente ni le va a alcanzar la producción que realice. Y resulta que al final de cuentas su proyecto se cae totalmente por falta de venta de eso que él está, o sea, falta de demanda, en otras palabras, o de consumo de zapato, a pesar que la sociedad o la comunidad en la cual se instaló no utiliza calzado. Entonces, su proyección es que él iba a vender muchos zapatos, pero resulta que es un total fracaso el hecho de instalar una fábrica de calzado en esa comunidad. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Pueden haber muchas. La primera podría ser que, por ejemplo, la necesidad primaria o más importante o la prioridad de esa población, tanto colectiva como individualmente, es satisfacer su necesidad de hambre. Y quizás otras más, ¿va? Vivienda, educación, lo que sea, pero no la de calzarse. Entonces, este empresario no realmente llegó a tener un fracaso precisamente por no haber hecho un estudio, un análisis exhaustivo de cuáles son las necesidades de esta población. Entonces, ese es un problema. No, aparentemente no es complicado de resolver. Sin embargo, si el empresario, el emprendedor quiere tener certeza, la mayor certeza, no digamos certeza absoluta, pero la mejor certeza o mayor certeza de lograr un éxito en un proyecto, pues necesariamente tendrá que hacer un estudio de mercado. O sea, para ver efectivamente qué es lo que requiere la población, qué necesita con prioridad esa población. Y además, si esa población tiene la capacidad de pago, capacidad de compra para el bien que él pretende producir. Entonces, por supuesto que técnicamente tenemos los elementos y sobre todo en la carrera de economía y administración particularmente se lleva el curso de investigación de mercados, que eso puede ayudar a solventar el problema de un productor. Y también el otro problema, el cómo producir, ¿va? Porque ese cómo implica muchas cosas. El cómo implica la capacidad instalada, y eso se refiere a capital, en otras palabras, recursos para poder producir lo que pretende el productor llevar a cabo. ¿Ya? Maquinaria, equipo, instalaciones, capital en efectivo, recursos naturales, materias primas, inclusive. ¿Ya? O sea que todo eso se debe prever antes de instalar una, una empresa o hacer un proyecto emprendedor desde el punto de vista del rol del ser humano como productor. Eso es de carácter interno porque no tiene nada que ver con lo externo, a pesar de que efectivamente depende al final de cuentas de un estudio que sí tiene que analizar ese comportamiento
esas necesidades de la población. O sea, qué tantas consumidores potenciales hay, en el sentido de que habiendo producido ese bien, va a ser efectivamente demandado por la población. Entonces, el consumo potencial o la demanda potencial, como se le llama. Luego, las de carácter externo que están definitivamente vinculadas, tanto unas como otras, con las de carácter interno, es ¿para quién? Ya vimos y analizamos que efectivamente el productor puede tener muy buenas ideas sobre qué necesita la población, pero mientras no lo estudie a fondo, no puede saber si efectivamente su proyecto va a tener éxito. Entonces, precisamente ampliando lo que ya dijimos de la investigación de mercados, ¿verdad? Y la elaboración de proyectos le permite tener, cuantificar, establecer y hacer segmentación del mercado. Porque una cosa es producir un bien para un grupo social, pero ese grupo social puede estar segmentado por gustos, por preferencias, por edad, por política, por lo que sea. Hay segmentos, cada mercado tiene un segmento diferente y lo podemos clasificar según el segmento, ¿no? Les decía por edad, bueno, los niños son consumidores de algo que precisamente o no necesariamente los adultos van a consumir, o los adultos van a consumir algo que no necesariamente también van a consumir los niños. Entonces hay que hacer esa distinción, esa segmentación para determinar el mercado potencial. El mercado potencial es la posibilidad de lograr la venta del producto en ese mercado. Entonces, ¿para quién va? ¿Qué características tiene la población? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus posibilidades de consumo en términos reales? ¿Y cuánto? El otro problema del cuánto es, bueno, tenemos una población de 5 millones de habitantes. Y podríamos pensar que los 5 millones de habitantes nos van a consumir el producto, pero resulta que no, de los 5 millones, de repente solo 200,000 son potenciales consumidores de ese producto. Entonces, definitivamente tenemos que tener como aliado, desde el punto de vista de nuestro rol como productor, cuando estamos iniciando o llevando a cabo un emprendimiento, conocer esas características de la población y estimar el volumen del mercado al cual vamos a satisfacer. Entonces, no es solo de actuar por impulso, sino que tiene que ser de una manera meditada, técnica, bien asesorada para llevarlo a cabo. Entonces, son cuestiones de carácter humano, al final de cuentas, pero que se consideran desde el punto de vista del rol de productor. Bien, hemos estado hablando mucho, insistiendo sobre el concepto de necesidad y es algo que todo el mundo lo sabemos. O sea, lo podemos interpretar a nuestro modo. Pero los economistas, para hacer una referencia de carácter teórico, científico, finalmente los economistas, digo finalmente porque, digamos, de siglos atrás, llegaron a una definición que no es la única, por supuesto, hay muchas más y más modernas, pero que en principio consideramos que la definición original o más arcaica o más histórica es esta que encontramos en cualquier libro de economía que nos dice que la necesidad se puede interpretar como el desequilibrio psíquico, físico y biológico que causa la ausencia o falta de un medio satisfactorio en un medio, o sea, en un momento y un espacio determinado. Y eso es así porque no siempre las necesidades están presentes. Y eso, insisto, hay una clasificación muy amplia y que la ciencia económica la ha desarrollado, por supuesto, en la que ha interpretado las necesidades como un concepto que lo puedes subclasificar en primarias, secundarias, suntuarias o presentes
recurrentes, etcétera. Hay varias clasificaciones que eso lo miran los estudiosos de la ciencia económica en general, pero que nosotros nada más hacemos referencia al término para interpretar de qué estamos hablando, porque cuando entramos a la teoría de la demanda o teoría del consumidor, vamos a hacer especial énfasis precisamente en las necesidades, por un lado, y en los medios satisfactores por el otro. O sea, los bienes, como se le acostumbra a llamar en la teoría económica de esta rama de la microeconomía, que lo mira desde un punto de vista más abstracto, llamémosle así, considerando que todos los satisfactores son bienes. Entonces, el, el concepto bien en economía debe considerarse como el satisfactor, el recurso o el medio por el cual se satisfacen necesidades. Y hago énfasis en esto porque en otros cursos, o al menos en otro curso, ustedes les quedó el término de mercancía. El término mercancía es una categoría económica que está circunscrita a otro modelo, a otra rama de la economía. Ustedes pueden ver que en ese específico curso va más orientada a la teoría objetiva de valor. Nuestro curso se circunscribe a la teoría subjetiva de valor y así lo debemos de tener con claridad para no confundirnos a la hora de que estemos haciendo una interpretación bajo digamos, este paraguas de la teoría económica. O sea, hay muchas formas de decir las cosas, pero según la teoría y según la rama o el punto de vista que obtenga el individuo, en este caso el economista, pues se la va a mencionar de una forma u otra. La mercancía, ustedes saben que tiene una importancia significativa a la hora de hacer los análisis de ese comportamiento humano dentro de esa teoría objetiva. Pero nosotros, como estamos en el campo de la teoría subjetiva, o sea, la teoría subjetiva de valor, o en la búsqueda de la interpretación del modelo económico en un sistema que es eminentemente de mercado, o sea, liberal, entonces probablemente choca un poco que estemos utilizando otra terminología, pero es la que provee al final de cuentas esta rama de la economía. Entonces, nada más para que lo tengamos presente. Bien, y aquí vemos con lo de los bienes, precisamente lo que estábamos hablando ahorita. Usualmente acostumbramos a decir en teoría económica y particularmente en microeconomía, llamar bienes a esos satisfactores. ¿Y qué son los bienes? Todas las cosas tangibles o intangibles que caen dentro de la categoría de los servicios, que satisfacen las necesidades del individuo y son los mismos recursos que buscan solucionar las insatisfacciones humanas. O sea, el término bien, entre comillas, ¿verdad? O bienes, si lo vemos desde el punto de vista plural, se refiere a todos los satisfactores. Ahora, ¿por qué se maneja el término bien y no el satisfactor? Pues no hay ninguna distinción. Realmente en la teoría económica nosotros lo utilizamos indistintamente, pero la teoría clásica, ¿ya? Que es la base del fundamento de la microeconomía, en este caso que estamos estudiando, pues lo considera como desde el punto de vista del término bien. Pero ya sabemos que es cualquier cosa que sea un medio satisfactor de una necesidad. ¿Que puede ser tangible? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tangible e intangible? Primero que todo lo tangible está sujeta a nuestra observación directa, sea a través de los sentidos. Es una cuestión concreta. Se puede ver, se puede oler, se puede tocar,
tiene sonido, ¿verdad? Porque su estructura al final de cuentas es real en sí misma. Lo intangible, y en este caso se entran en esa categoría los servicios, a pesar de que efectivamente para obtener una satisfacción a una necesidad intangible, se necesita, ¿ah? Redundantemente se necesita de tener los medios tangibles para poder resolver la problemática, o sea, la insatisfacción. Pongamos de ejemplo que en nuestras manos, en este momento, está un papel, ¿ah?, de cierto grosor, de cierto color, con cierto diseño, en el que está escrito tipográficamente o litográficamente un logo, una frase, un nombre, pero además tiene una cantidad, un número X, digamos 1000, sea un 1 con 3 ceros, y que esa misma cantidad esté escrita en letras, que tiene nuestro nombre y tiene firma. ¿Y qué es eso al final de cuentas? Es un medio tangible, es un objeto al final de cuentas, es una cosa. A esa cosa, a ese objeto, a ese medio le llamamos cheque regularmente, ¿verdad? Tiene un nombre, está identificado plenamente, legalmente está en el Código de Comercio, que es lo que regula, y que hay instituciones, ya empresas constituidas de acuerdo a las leyes de la República, que si yo llevo ese papel con esas características a la institución que lo avala, o sea que es el librador, me lo pueden cambiar, o sea, puedo hacer una transacción por otros papeles que también tienen figuras, tienen color, y esos papeles que me están dando a cambio de este que estoy entregando, que es un cheque, le llamamos moneda. La moneda de curso legal en Guatemala es el quetzal, entonces le llamamos quetzales. Y podemos cambiar ese cheque de 1000, según lo que consta en el documento, por 1000 quetzales, o sea, el efectivo que le llamamos, en billetes de a 5, de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, de 200, o en monedas de 5, de 10, de 25 o 50, o de a quetzal. Entonces, estamos obteniendo ¿qué hicimos al final de cuentas? Hicimos una transacción, pero nos valimos de medios tangibles para poder obtener el servicio que requerimos, porque con el cheque, si me voy al mercado con el cheque, quiero comprar frijol, quiero comprar tomate, quiero comprar chile, pimiento, quiero comprar carne, quiero comprar carne de res, carne de pollo, de marrano, etcétera, pues con el cheque no puedo hacer nada. En cambio, si me voy con el dinero ya en efectivo, así en billetes, pues definitivamente sí voy a poder adquirir esos otros bienes que demandan mi necesidad o que demandan mi necesidad. Entonces, ¿pero qué obtuve o qué tuve que hacer en otras palabras? Pues ir al banco para que me cambiaran el cheque por moneda. Ahí no cambió nada. Simplemente cambié un papel por otros papeles. Pero tuve la necesidad de que un ente u otro agente económico, al cual le llamamos banco, me hiciera la transacción del cambio. Entonces, ¿qué satisfice ahí? Pues esa necesidad del cambio, pero ¿qué hizo el banco? Me prestó el servicio. O sea, el hecho de que me cambió el billete, perdón, el cheque por billetes, ese fue un servicio. Yo no lo vi, ¿ya? O si lo vi, no lo aprecié como tal, porque intervino el papel, cheque, el papel moneda, probablemente el pagador o el receptor, las instalaciones del banco como tal, ¿ya? El escritorio, el edificio, etcétera. Pero al final de eso, nada cambió.
pero yo sí obtuve una satisfacción desde el momento en que a cambio de ese papel cheque me dieron papel moneda con el cual puedo ir ya a hacer compras. Entonces, aún así, le llamamos bienes, pero los tratamos de identificar más como bienes intangibles, o sea, servicios. Los bienes satisfactorios, es decir, todos los bienes, al final de cuentas, ¿verdad?, son clasificados por algunos economistas según determinados criterios. O sea, así como hay, desde el punto de vista teórico-científico, una catalogación, o sea, una clasificación de las necesidades, atendiendo a diferentes circunstancias, ¿ya?, desde el punto de vista teórico, insisto, también lo hay desde el punto de vista teórico para los efectos de los bienes. Entonces, hay todo un estudio, ¿verdad?, todo un desarrollo teórico, económico, tanto para una cosa como para la otra, que al final de cuentas es lo que le da el fundamento, o sea, el cuerpo sistematizado a la ciencia que llamamos economía. A nosotros en particular nos interesa nada más tener alguna visión clara de ese tipo de bienes, o sea, qué tipo de bienes o cómo los podemos clasificar por tipología. Acá lo vamos a ver de una manera lo más sencillo posible y vamos a tomar aquellos casos que sí nos van a servir de base para después interpretar la realidad. Recuerden que estamos estudiando los conceptos, las categorías y leyes para hacer una interpretación de la realidad económica y de la realidad económica tal cual es desde el punto de vista teórico, pero que de alguna manera podemos hacer una comparación. Si en este sistema económico, que llamamos un sistema económico mixto, porque no es ni estrictamente planificado o centralizado, ni es estrictamente liberal o de mercado, pero estamos en, en un modelo de economía en el que probablemente el 80 o el 85 o el 90% de las actividades económicas se desarrolla como un modelo de economía de mercado. Y la mayoría de los países considerados como de Occidente, o sea, los occidentales, por el tipo de filosofía que se maneja desde el punto de vista económico, son economías mixtas o liberales, podríamos llamar. Algunos le dicen neoliberales, ¿verdad? Pero para concentrarlas en una sola eh, categoría ya es mercado. O sea, cuando hablamos de mercado ya sabemos que estamos hablando de una economía en la cual hay libertad para asumir el rol de consumidor y libertad para asumir el rol de productor. O sea, que hay algunas restricciones, definitivamente que sí, ¿verdad? Ya lo mencionamos en días pasados, por ejemplo, alguien que quiera producir marihuana, ¿verdad? Repito el ejemplo, en Guatemala no se puede. Alguien que quiera consumir marihuana, en Guatemala no se puede. Bueno, se puede, pero no se debe, ¿verdad? Porque las leyes restringen esa actividad, llamémosle entre comillas, económica, ¿verdad? Las transacciones entre un productor y un distribuidor y un consumidor de marihuana, pues están definitivamente por las leyes vedadas en el país. Entonces, sin embargo, entonces sí existe cierta libertad en cuanto a transacciones de carácter que llamamos comercial dentro de un mercado. La categoría mercado debemos entenderla como una institución, o sea, no como un lugar. Originalmente también los economistas hacían una versión o daban una versión de mercado como un lugar, un espacio en el cual se realizaban transacciones. En realidad eso dejó en el olvido realmente históricamente porque ya no se considera como un lugar específico, sino como una institución. Y cuando hablamos de institución no estamos hablando de una entidad en particular, estamos hablando del concepto que permite hacer transacciones entre una persona y otra o entre unas personas y otras, lo que significa que los productores pueden ofertar
los consumidores pueden demandar y que a través precisamente de esa fuerza de oferta y de demanda, según el análisis clásico, se logra un punto de equilibrio que determina el precio de equilibrio del mercado para cada uno de los bienes que se producen y consumen en ese mercado. Entonces, siempre que hablemos de mercado, estamos hablando precisamente de las transacciones comerciales. O sea, esas opciones que tiene el productor de producir lo que quiera producir siempre y cuando sea legal, y esas opciones de consumir que tiene el consumidor, el demandante, la persona, siempre y cuando también sea de carácter legal. Entonces, todas esas transacciones se realizan dentro de ese concepto que llamamos mercado, que no necesariamente tiene que ser un lugar específico, sino que los mercados son ahora hasta intangibles, por llamarlo de esa manera, porque podemos negociar la compra de un aparato eléctrico, un vehículo o cualquier cosa con un productor de China. Entonces, no necesitamos ir a China para adquirir el producto, ni el productor chino tiene la necesidad de venir a Guatemala para vender su producto. Podemos hacer transacciones aún sin la existencia de un lugar específico. Entonces, el desarrollo del mercado, precisamente la globalización, en otras palabras, que es lo que ha venido a cambiar prácticamente la visión, la proyección del mercado ha cambiado. Entonces, siempre se mantienen los principios. ¿Verdad? ¿Existe un productor? Sí. Es un empresario, es alguien que ejerce su función de proveedor o productor. ¿Existe un consumidor? Sí, existe. Es alguien que necesita o requiere ese bien o ese servicio y que lo va a demandar, lo va a consumir independientemente del lugar en el cual se esté produciendo o el lugar en el cual se está consumiendo. Bien, cuando hablamos de los medios satisfactorios, es decir, de los bienes, como les decía, hay muchas clasificaciones, pero en particular a la microeconomía y para efectos del estudio que vamos a tener de la teoría de la demanda y la teoría de la oferta, es importante distinguir, ¿ya?, el de mayor importancia, que es el que define que los bienes pueden ser libres, económicos, y algunos incluso agregan una subcategoría que le llama raros. Los libres, naturales o gratuitos, como se le conocía o se les sigue conociendo, pero basado históricamente en las condiciones de vida de los países de hace 2, 3 o 4 siglos atrás, era porque se consideraba que, por ejemplo, el aire, la luz solar, el agua de los ríos y mares, la tierra o los recursos naturales que provee la tierra, el subsuelo, etcétera, eran bienes libres. O sea, que no tenían una propiedad al final de cuentas, sino que cualquiera podía hacer uso de ellos y particularmente se consideraban abundantes. Tanto así que por eso mismo no tenían un precio de transacción. Pero eso, si lo analizamos a la luz de la actualidad, vemos que ya ha ido cambiando. Realmente el aire, si bien todavía no pagamos por el aire, pero sí pagamos las consecuencias de obtener un aire no totalmente puro. Las consecuencias puede ser si hay contaminación ambiental y contaminación del aire, probablemente el surgimiento de alergias u otras enfermedades que requieren un tratamiento, y ese tratamiento requiere pagar un costo por él. Esas son una de las externalidades que tiene precisamente la proliferación de empresas que no están
guardando los cánones o las reglas que en algunos países, no en todos, pero yo creo que ya en la mayoría va siendo no solo una necesidad, sino que una cuestión de ética, digamos, ética moral y de necesidad humana, de que deben haber filtros para evitar la contaminación del aire, porque al final de cuentas, quienes sufren es la sociedad. O sea, si una empresa que produce contaminación ambiental al aire, como humo, por ejemplo, probablemente ese humo, donde esté ubicada la fábrica o la empresa, va a generar que las viviendas cercanas o que incluso los mismos trabajadores comiencen a sufrir de enfermedades pulmonares si no hay o no se guardan las medidas de seguridad ambiental que se requieren para que haya pureza en el ambiente, pureza en el aire. Entonces, si bien es cierto que la clasificación clásica de los bienes en bienes libres, naturales o gratuitos, ha dejado realmente de tener una eh, significación para considerarlo en la actualidad, pero no es que sean abundantes, ya no son gratuitos, ya existen limitaciones. No tenemos el agua de los ríos contaminada, el agua de los lagos contaminada. Entonces, si la queremos aprovechar, ya no es libre. Si la queremos aprovechar, tenemos que entrar a, a utilizar medios que purifiquen el agua para poderla consumir, por ejemplo. Y eso ya constituye entonces un costo para poderla obtener como un medio satisfactor. Y ahí está la diferencia entre bienes libres, naturales o gratuitos, como se consideraban, a obtener ahora bienes que se les denomina económicos, porque si bien es cierto, tanto los libres, naturales o gratuitos, se consideran útiles para satisfacer alguna necesidad del ser humano, si se van a utilizar, se requiere de un esfuerzo extraordinario, digamos extraordinario, solo para darle un sentido de magnitud, porque tendríamos que tener filtros, a comprar filtros o un equipo capaz de que nos purifique, ya sea el aire, el agua o aquellos bienes que necesitamos consumir para nuestra propia subsistencia. Entonces de ahí viene la diferencia entre bienes libres, naturales o gratuitos, que si bien son útiles, insisto, que se consideraban de libre propiedad, o sea, no propiedad de nadie, pero que para poderlos utilizar definitivamente tenemos que incurrir en costos para transformarlos o para utilizarlos de una forma natural si fuera que no estuvieran contaminados. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? Porque los bienes siguen siendo útiles. O sea, si lo vemos desde el punto de vista más abstracto, más general, los bienes vienen siendo útiles para satisfacer necesidades. Solo que con unos tenemos problema y con los otros no. ¿Por qué? Porque incurrimos en un esfuerzo, o tenemos que hacer un esfuerzo, y puede ser trabajo o puede ser inversión en tecnología para poder aprovecharlos en la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces, esa es la gran distinción que tenemos que tomar en cuenta para los efectos de nuestro estudio. Entonces, aquí están los bienes económicos, particularmente tres aspectos a considerar. ¿Satisfacen necesidades? Sí. ¿Por qué? Porque son útiles. ¿Son escasos? Sí, porque ahora es más complicado, más difícil obtenerlos, ¿verdad?, en su forma natural. Y luego, que requieren de un esfuerzo humano denominado trabajo físico o mental para su aprovechamiento, para su obtención. Pero es aprovechamiento. Entonces vemos que estos tres elementos son los que le dan el carácter de bien económico a todos aquellos bienes tangibles o intangibles que requerimos para satisfacer nuestras necesidades.
Los bienes o servicios que son producidos para la sociedad requieren de una decisión de una empresa o persona emprendedora de cuyo esfuerzo resulte satisfactorio. O sea, definitivamente el productor tiene que invertir. Así le llamamos a la toma de decisiones y aplicar fondos, o sea, dinero, para poder montar el emprendimiento. Sea un emprendimiento individual o sea un emprendimiento colectivo, una empresa, independientemente de su constitución jurídica y social, ¿ya? Como sociedad anónima, como compañía limitada, etcétera, o como persona individual, pero se requiere de esa inversión para poder adquirir los factores de la producción. ¿Cómo se clasifican los bienes? Esto es lo que les decía, hay una serie de clasificaciones por su abundancia o escasez. Ya mencionamos en libres naturales o escasos, en bienes económicos, y algunos, insisto, aplican una tercera categoría que le llaman raros. ¿Y cuál es el bien raro? Aquel que es irreproducible y que usualmente corresponde a los desarrollos creativos del ser humano, ¿es? Como una pintura, o sea, una obra de arte en particular. A eso se le llama bienes raros, porque son individuales, solo uno existe, no, aunque hayan copias, ¿verdad? Eso ya no es, ya es otra cosa. Por la naturaleza intrínseca, ya mencionamos si son tangibles o intangibles. Por su uso, pueden ser de consumo o de producción. De consumo inmediato o mediato. Inmediato sí, nada más sirven para una sola satisfacción de necesidad, o los mediatos, aquellos que se renuevan. El vestido, la casa, el carro, la televisión, etcétera, porque nos da un flujo de servicios por un determinado periodo de tiempo. Pero también los hay de producción, que pueden ser de producción como los bienes de capital, ¿va? Maquinaria, equipo, etcétera, o insumos, materias primas, que se utilizan para poderlas transformar y convertir en otros bienes que demanda la sociedad. Y por la relación de unos con otros. Aquí sí me voy a detener un momentito. La economía o la teoría económica, para ser más específico, define 3 categorías cuando analiza la relación de unos bienes con otros. Y se los voy a decir de forma muy sencilla. Los define como bienes sustitutos o sucedáneos, ¿verdad? Típicos, dicen algunos. Los otros son complementarios y una tercera categoría que llama independientes. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? Casi que cae de su peso por la propia palabra. Los sustitutos es que podemos sustituir uno por otro. Si tengo hambre, tengo una tortilla, tengo un pan, tengo una fruta, los 3 están compitiendo, ¿verdad? En términos abstractos, están compitiendo para que yo seleccione alguno de ellos para calmar mi hambre. Entonces, si tomo la manzana, lo que hice es sustituir la manzana por el pan, por la tortilla, por la carne, por lo que tuviera ahí, para poder calmar mi necesidad de hambre. Se le llama sustituto porque si yo no hubiera tomado la manzana, tomo la tortilla, tomo el pan y entonces uno está sustituyendo a la otra. ¿Para qué? Para satisfacer una misma necesidad que es hambre. Los complementarios, por otro lado, requieren que actúen en conjunto para satisfacer una sola necesidad. Por ejemplo, la necesidad de vivienda. Si yo tengo un terreno y quiero construir un cuarto, una habitación, necesito ladrillo o bloc o cemento, hierro, madera, lámina, etcétera. Y al final de cuentas, todos estos en su conjunto, sumarizados unos con los otros, integrados, lo que me van a dar al final es la satisfacción de tener un techo. O sea, satisfacer la necesidad de tener vivienda, digamos, con un cuarto o una casa con más habitaciones, pero se necesita la participación de todos estos elementos y por eso se llaman complementarios, porque uno contribuye con el otro y con el otro para finalmente satisfacer
esa necesidad sentida del consumidor. Y los bienes independientes, como su nombre lo dice, sí, no, nada que ver uno con el otro. Tengo la manzana y tengo un celular, pero yo quiero comunicarme con una persona que está a 20 millas o 20 kilómetros de distancia de acá. Entonces, ¿qué utilizo? Es obvio que voy a utilizar el celular, ¿ya? Porque la manzana no la puedo utilizar para comunicarme con la otra persona. Entonces, entre ellos, como bienes tangibles, son independientes, porque no participan ni sustituyendo uno al otro, ni se complementan uno con el otro. Claro, si yo pongo el teléfono, pero también el bien intangible del servicio de transporte, ahí sí podría ser sustituto. O sea, o hago la llamada o me desplazo a través del transporte para ir a visitar a esa persona con quien quiero comunicar. Solo ahí sí serían prácticamente sustitutos. Pero en este momento que me quiero comunicar con esa persona y tengo la manzana y tengo el celular, pues es obvio que no hay ninguna relación entre uno y otro, no hay ninguna competencia entre la manzana o el celular, porque el celular automáticamente es el que me va a servir para satisfacer esa necesidad. Bien, entonces ahora, ¿cómo funciona el modelo? El modelo simplificado del funcionamiento del sistema económico que ustedes ya conocen, modelo de economía cerrada. Hablamos de dos entes o agentes económicos, la unidad familiar y la unidad productiva, en este caso con sus dos roles que ya hemos hablado, cada uno de ellos. Acá nada más hacer una revisión. Cuando vamos a ver un modelo económico, la teoría regularmente nos plantea los supuestos, es decir, los límites bajo los cuales yo voy a interpretar el fenómeno para que efectivamente sea real lo que voy a exponer de ese fenómeno. En este caso, para poder interpretar el fenómeno del modelo simplificado de economía, y llamamos economía cerrada, es porque tiene que cumplir estos 5 elementos. Primero, la participación de dos entes o agentes económicos individuales, que ya los conocemos, en su rol de consumidor uno y en su rol de productor otro. Entonces ahí están los dos. La propiedad de los factores en las familias. Esto es aparentemente nuevo, ¿eh? Este supuesto, como el mismo nombre lo dice, asume que la propiedad de todos los bienes del planeta han sido y son propiedad de las familias. Claro, en la realidad, usted va a decir, pero eso no es cierto. Pero el supuesto, por eso decir, supuesto, para que entendamos el modelo, tenemos que asumir que así era o así debería ser. Esa es otra cosa, ¿va? Los principios positivos y los principios normativos. Así era. Ah, es de la realidad. No, así debería de ser. Es otra cosa. La economía cerrada. O sea, no hay participación de ningún ente o agente económico que no sea los que ya mencionamos. El productor o la unidad familiar como consumidor y la unidad productiva o empresa. La inexistencia del ahorro. O sea, no hay ahorro, si no hay ahorro, no hay inversión. O sea, todo lo que se produce en esa economía se consume. Se consume y se vuelve a producir y se vuelve a consumir. No hay excedentes de producción. Por supuesto, esto tampoco es cierto, pero es el supuesto para comprender cuando veamos ese modelo que así es como lo idearon, ¿ya?, los fundadores, filósofos al principio de la sistematización de la teoría económica. Y la no participación del Estado, o sea, aquello en que insistían los pensadores liberales de que el Estado no tenía que participar en nada que tuviera que ver con la economía. Su rol, o sea, su función era nada más la seguridad, el orden público y nada más. O sea, vigilar que todo al interno de la sociedad se mantuviera estable, tranquilo, sin ninguna conmoción de nada. Ya.
con la producción, con la distribución, con el consumo, no tenía nada que hacer. Por lo tanto, era el laissez-faire y el passer-faire. Dejar hacer, dejar pasar. Desde el punto de vista económico, así tenía que ser. ¿Qué elementos se requieren para comprender el sistema? Primero que nada, que necesitamos los factores de la producción. Recursos naturales, trabajo, capital y capacidad empresarial. O sea, 4 factores identificados para poder hacer que efectivamente se obtenga la producción dentro del sistema. Recursos naturales que originalmente los economistas le llamaron tierra nada más, pero ya modernamente, ya lo dijimos, son todos los recursos naturales que puede proveer el, el universo. No nos quedemos cortos con el planeta, el universo. El trabajo, que es el trabajo de las personas, lo físico, ¿va? O mental, o intelectual, el capital que tiene que ver con mobiliario, equipo, instalaciones, fábrica, me refiero a equipo, mobiliario, no es estrictamente dinero, no es todo al final de cuentas, y la capacidad que es la acción creativa del emprendedor, ¿va? Lo que piensa hacer, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, etcétera. Aquí hay una definición que ustedes ya conocen de cada uno de ellos, y ahí este sistema asume que esos factores de la producción tienen que remunerarse, o sea, pagarse. A los recursos naturales se les paga, o sea, se remuneran con lo que se llama renta. Por supuesto, en la teoría monetaria es dinero, una transacción monetaria. Por el uso del recurso se paga y a ese pago se le va a llamar renta. Por el uso o la utilización del trabajo de el capital humano, se le va a pagar en moneda, pero se le va a denominar salario. Por el uso del capital, o sea, el equipo, la maquinaria, los sistemas, etcétera, que necesitan renovarse cada cierto tiempo, pues se le va a denominar intereses. Y lo que sobre, si es que sobra, van a ser los beneficios o beneficio económico que las empresas constituidas en este sistema de mercado es para el lucro. O sea, es para obtener ganancia, para obtener un beneficio económico, para obtener un superávit o para obtener una utilidad, como se acostumbra a decir. Entonces, pero eso en teoría económica se le llama el beneficio. Puede ser positivo, puede ser negativo, eso sí. Depende de la correcta administración de esos factores de la producción que le va a generar un excedente, ¿ya? Que es lo que le va a pagar como la remuneración a la capacidad empresarial, o sea, a esa capacidad de poder organizar, integrar, administrar, supervisar, controlar, etcétera, la producción. Aquí lo que vamos a ver es un resumen donde tenemos los factores de la producción y luego las formas o nombres que adquiere la remuneración según cada uno de esos factores. Y después de eso vamos a ver, y eso ya lo vamos a dejar para el siguiente día, cómo se caracterizan los flujos o corrientes reales y las monetarias. Que insisto, ustedes ya esto lo han vivido, lo han conocido, lo han estudiado muy probablemente, lo han criticado, han argumentado, etcétera, pero que aquí lo estamos haciendo una revisión bastante breve para que no se nos quede en el tintero y que cumpla con los requerimientos del programa. Bueno, yo hasta ahí me quedaría. Eh, por favor, las dudas que hayan, si quieren plantearlas ahorita o las plantean el día martes al comenzar, como ustedes gusten, hay alguien que quiera hacerlo de una vez, pues lo vemos de una vez. Ustedes tienen la palabra. ¿Dudas? No, licenciado, hasta el momento todo claro.
Gracias, Marvin. Gracias, Carlos. ¿Alguien Ahí más? vamos bien, Todo licenciado. claro, licenciado. La próxima la vamos a bombardear de preguntas. Gracias. Gracias, Luis Fernando. Gracias, Pati. Gracias, Jairo. Gracias, Yes. Feliz noche, Lick. Buen provecho. Bueno, pues entonces nos vemos el día martes. Que tengan feliz fin de semana. Que disfruten, pero también estudien. Así que todo con moderación, dice el dicho. Así que nos vemos el día martes, por favor. Feliz Gracias. noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Gracias. Liz. Feliz licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buen provecho. Noche. Feliz fin de semana. Igualmente, gracias. Feliz noche. Feliz noche.